Mi padre regaló mi terreno de 400.000 a su hijo favorito porque yo no lo merecía. Al revisar la escritura descubrí lo que firmó sin leer. El día que le mostré la cláusula. Cuando pienso en todo lo que ha pasado, todavía me cuesta creer que estuve tan ciego por tantos años. No sé si fue necesidad de sentir que tenía un padre que realmente me apoyaba, o si simplemente fui un idiota que confundió costumbre con cariño. Pero lo cierto es que nunca debí dejar que él tuviera acceso a nada que hubiera pagado yo. Cuando compré el terreno, hace varios años, lo hice con toda la ilusión del mundo. Había trabajado turnos dobles, me había quedado sin fines de semana, había estado recortando gastos desde hacía meses y había juntado cada dólar con la idea de tener algo propio. Mi padre, en ese entonces, me dijo que lo mejor era ponerlo temporalmente a su nombre porque según él el condado pedía ciertos requisitos que a mí me complicarían. Me habló de trámites, de burocracia, de impuestos, de procesos que él supuestamente conocía porque ya había lidiado con eso antes. Yo acepté porque era mi papá y porque todavía creía que él no sería capaz de traicionarme. Durante años no pasó nada extraño. Él siempre hacía comentarios raros sobre mi hermano Jason, diciendo que era el que se merecía más oportunidades porque la vida lo había tratado injustamente, que yo era más fuerte, que yo me podía levantar de cualquier cosa. En ese entonces me parecía solamente un favoritismo desagradable, pero no algo peligroso. No fue hasta hace poco, cuando por fin estuve listo para empezar con la construcción de la casa, que empecé a sospechar que algo no estaba bien. Le pedí a mi papá la carpeta donde estaban las escrituras y otros documentos, porque tenía que enviarlos a la persona que iba a revisar el diseño. Él tardó varios días en dármelos, cosa que ya me pareció rara, y cuando finalmente me los entregó noté que faltaban algunos papeles. Busqué y rebusqué hasta que encontré una copia de la escritura en la que aparecía el nombre de Jason como propietario. No voy a decir que me enojé. Me encabroné como nunca en mi vida. Llamé a mi papá y él respondió con la tranquilidad de quien cree que tiene la razón. En la llamada me dijo que Jason necesitaba estabilidad, que yo tenía que entenderlo y que según él yo todavía no estaba listo para hacerme cargo de una propiedad tan importante. Me soltó esas frases como si estuviera decidiendo quién se quedaba con un sillón viejo y no con un terreno que yo había pagado por completo. Todavía puedo escuchar su tono arrogante cuando me dijo que debía confiar en su criterio porque él era mi padre y sabía mejor que yo que era lo correcto. Esa misma noche me puse a revisar cada papel que pude encontrar. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había firmado años atrás sin pensar demasiado. Recuerdo perfectamente el día que él me presentó ese documento, diciéndome que solo era una autorización para que él pudiera recibir cartas relacionadas con el terreno. Yo, en ese entonces, no tenía razón para desconfiar y firmé sin leer todo el texto. Pero cuando por fin revisé ese documento con calma, descubrí una cláusula que especificaba que cualquier transferencia del terreno requería una autorización adicional firmada por mí, específicamente para cambios relacionados con venta, hipoteca o herencia. Esa autorización nunca existió. Yo jamás firmé nada parecido. De hecho, no tenía idea de que esa cláusula estaba ahí. Me quedé viendo esa hoja durante varios minutos, como si fuera un chiste muy malo. Me sentí un imbécil por haber confiado tanto, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño cuando entendí que había una forma de recuperar lo que era mío. Me enojó todavía más pensar que Jason aceptó esa transferencia sin cuestionarla. Él sabía perfectamente que yo era el dueño original. Sabía cuánto trabajé para pagar ese terreno. Y aún así lo aceptó con una facilidad que solo alguien acostumbrado al favoritismo puede tener. No dormí esa noche. Estuve buscando información, leyendo experiencias de otras personas, revisando página tras página para entender si esa cláusula realmente podía invalidar lo que habían hecho. Lo único que tenía claro era que no iba a dejar pasar esto. Podía perdonar muchas cosas, pero que me quitaran algo que yo había pagado con tanto esfuerzo, solo porque a mi papá le dio la gana favorecer a Jason, era simplemente inadmisible. A la mañana siguiente pedí una cita con un abogado. No iba a ir a preguntar de manera tímida si tenía algún derecho, iba a ir con la decisión absoluta de recuperar mi terreno. Y mientras preparaba toda la documentación para mostrársela, empecé a recordar todos los momentos en los que mi papá me había tratado como si yo fuera el hijo que sobraba. Fue como si de pronto todas esas piezas encajaran y entendí que, para él, yo solo era el que resolvía todo, el que nunca se quejaba, el que siempre se hacía cargo. Jason era el que había que proteger, el que había que premiar, aunque fuera un irresponsable. Actualización 1.
Había pasado más de una semana desde que tuve aquella reunión con el abogado, una semana en la que intenté mantener la cabeza fría mientras preparábamos todo lo necesario para iniciar el procedimiento legal. Durante esos días me limité a evitar cualquier tipo de contacto con mi papá y con Jason, porque sabía que si hablábamos antes de que el abogado diera el primer paso iba a terminar gritándoles cosas que, aunque merecidas, podían complicar el proceso. Me concentré en revisar documentos, organizar correos, mandar copias de las escrituras y de todo lo que tenía en mi poder. Cada noche me quedaba viendo la pantalla del teléfono esperando alguna reacción, porque conocía lo suficiente a mi papá como para saber que no iba a quedarse de brazos cruzados cuando entendiera que no podía controlar la situación como siempre lo ha hecho. Pero aún sabiendo eso, no imaginé que aparecería de una manera tan agresiva ni que mostraría un nivel de descaro que me confirmó que para él yo nunca fui un hijo, sino una herramienta. El salto de tiempo entre el día que fui con el abogado y la mañana en que se presentó en mi puerta fue suficiente para que él construyera en su cabeza su propia versión de los hechos. Yo estaba preparando café cuando escuché golpes en la puerta, golpes fuertes y repetidos que no dejaban espacio a dudas sobre el estado de ánimo del que estaba afuera. Al abrirme encontré a mi papá con el rostro rojo, la mandíbula apretada y ese tipo de respiración que uno reconoce como señal de que alguien está a punto de perder el control. No me dio ni tiempo de saludar cuando empezó a soltarme una serie de reclamaciones sobre cómo era posible que estuviera intentando quitarle el terreno a Jason. Que qué clase de hijo era yo para tratar de hundir a mi propio hermano, que si realmente pensaba que ese papel que había encontrado cambiaba algo. Lo dijo con un tono tan altanero que, por un segundo, me entraron ganas de cerrar la puerta en su cara y dejar que se fuera gritando solo en el porche. Pero sabía que tenía que escucharlo, aunque fuera para entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Jason venía detrás, con esa cara de víctima profesional que siempre usa cuando algo no le sale como quiere. No dijo ni una palabra al inicio, solo se cruzó de brazos y se quedó a un lado del marco de la puerta, como si estuviera esperando que yo me disculpara o que empezara a suplicar. Mi papá siguió hablando, repitiendo que él había tomado la decisión correcta porque yo, según sus palabras, no estaba preparado para manejar una propiedad tan importante. Llegó a decir que él tenía la obligación moral de proteger los intereses de Jason porque era el que más lo necesitaba. Y entonces añadió una frase que me hizo sentir que me estaban midiendo la cara, dijo que yo siempre había sido más fuerte y que no debía tomármelo tan personal, que al final del día yo iba a encontrar la forma de salir adelante, como siempre lo hacía. No le respondí nada. Entré a la casa, tomé la carpeta donde tenía las copias de los documentos, volví a la puerta y le extendí la hoja con la cláusula que invalidaba toda la transferencia. No pude evitar narrarle, con calma y casi sin expresión, que yo no había firmado la autorización adicional requerida, que la transferencia estaba incompleta y que el abogado ya había confirmado que podía anularse. La expresión de mi papá cambió de manera tan evidente que no necesito exagerar nada. Pasó de la prepotencia absoluta al desconcierto más puro. Era como si por primera vez se hubiera dado cuenta de que no estaba lidiando con el hijo que siempre había cedido ante su carácter, sino con alguien que entendía perfectamente lo que tenía entre manos y no pensaba retroceder. Jason reaccionó del modo más infantil posible. Empezó a levantar la voz diciendo que eso no importaba, que ya todos sabían que el terreno era suyo y que yo solo estaba intentando joderlo porque supuestamente me molestaba que mi papá lo quisiera más. Lo dijo con una seguridad asquerosa, como si realmente creyera que el mundo funcionaba en base a sus caprichos. Le respondí con algo que llevaba años queriendo decir, que su vida era un desastre precisamente porque mi papá siempre lo sacaba de cada problema y que esta vez no había nadie que pudiera salvarlo del hecho de que estaba metido en un lío legal por aceptar una transferencia que nunca debió recibir. Mi papá intentó recuperar el control, primero tratando de cambiar su tono a uno más calmado, diciéndome que podíamos hablarlo como familia, que no tenía que involucrar abogados y que estaba seguro de que si yo dejaba de lado mi enojo encontraríamos una solución. Le dije que la solución era simple, devolverme legalmente lo que era mío, reconocer que habían actuado mal y hacerse responsables. Él insistió en que estaba exagerando, en que yo no era el tipo de persona que recurría a demandas y que eso solo iba a hacer que la familia se fracturara. Ahí perdí la poca paciencia que me quedaba y le dije que la familia se había fracturado el día que decidió regalar algo que yo había pagado con mi esfuerzo, solo porque su favorito necesitaba otro rescate.
Le recordé que yo no me había metido en problemas, que yo no había pedido favores, que yo no había exigido privilegios y que parecía que eso era precisamente lo que él nunca había podido soportar. Que yo no dependiera de él para nada. La conversación terminó con mi papá amenazando con que todo esto iba a traer consecuencias si seguía adelante. Jason lo secundó diciendo que yo era un egoísta que quería arruinarles la vida. A mí lo único que me quedaba claro en ese momento era que recién estaban empezando a sentir el peso de la decisión que habían tomado. Cerré la puerta cuando se fueron y sentí una mezcla muy rara entre cansancio, enojo y una tranquilidad inesperada. Sabía que la situación iba a empeorar antes de mejorar, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la certeza de que no estaba siendo manipulado ni controlado. Ya no me importaba si decían que era el malo, si me pintaban como el hijo ingrato o si intentaban hacerme quedar como el que destruyó la unidad familiar. Lo único que me importaba era recuperar lo que me pertenecía y demostrarme a mí mismo que podía poner límites, aunque fuera la primera vez que lo hacía con ellos. Durante los días siguientes recibí varios mensajes de mi papá intentando convencerme de hablar sin abogados. También recibí mensajes de Jason que iban desde insultos hasta intentos patéticos de manipulación emocional. No respondí ninguno. Él y mi papá decidieron jugar a ser dueños de algo que no les pertenecía, y ahora les tocaba enfrentar la realidad. Mi abogado me había dicho que la postura de ellos era insostenible legalmente, que la cláusula era clara y que lo mejor era dejar que siguieran diciendo lo que quisieran porque eso no cambiaba los hechos. Actualización 2. Habían pasado ya varias semanas desde aquella confrontación en mi puerta, semanas que se sintieron eternas porque aunque estaba seguro de que la ley estaba de mi lado, todavía había una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Durante ese tiempo me dediqué a mantenerme ocupado con el trabajo, a avanzar en lo que podía con los planes de construcción y a mantener al abogado informado de cada mensaje o intento de contacto que mi papá o Jason hacían. Aprendí rápido que ignorarlos era la mejor estrategia porque cualquier conversación podía terminar convirtiéndose en un pretexto para tergiversar mis palabras o para inventar que yo había aceptado algún acuerdo ridículo. Cada día que pasaba sin responderles parecía irritarlos más y eso lo notaba porque los mensajes pasaron de fingir cordialidad a insultos y luego a intentos de manipulación emocional que ya no me afectaban como antes. Fue justo durante ese periodo, en el que yo intentaba simplemente dejar que el proceso siguiera su curso, cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Mi abogado me habló un lunes por la mañana mientras estaba en el trabajo. Lo primero que noté fue el tono relajado de su voz, como si estuviera conteniéndose para no soltar la noticia de golpe. Me dijo que ya había revisado a detalle todo el expediente y que no solo teníamos asegurado el derecho a revertir la transferencia, sino que además había suficientes elementos para reclamar daños por el intento de disponer de una propiedad sin mi autorización. Según él, la situación no solo estaba clara jurídicamente, sino que era casi insultante lo torpe que había sido mi papá al mover esos papeles sin verificar los requisitos completos. En ese momento yo solo escuchaba, sintiendo una mezcla de alivio y molestia al comprender cuán innecesario era todo esto. Bastaba con que mi papá hubiera respetado la propiedad ajena para evitar estar metidos en un problema legal. Pero su necesidad de controlar a todo el mundo lo había arrastrado a una situación que ahora ya no podía arreglar con una conversación manipulada o un discurso dramático sobre la unidad familiar. Lo que no esperaba, y lo que me dejó casi sin palabras, fue la segunda parte de lo que mi abogado me dijo. Resulta que durante la revisión de documentos encontrados en los registros del condado apareció información de que Jason había intentado iniciar el proceso de venta del terreno hacía algunos meses, mucho antes de que yo descubriera todo. Había presentado documentación incompleta, pero había lo suficiente para mostrar que ya tenía un comprador interesado y que la transacción estaba prácticamente lista para avanzar. La única razón por la que no se concretó era porque la oficina encargada le pidió actualizar ciertos papeles que él nunca entregó. Seguramente porque no sabía cómo completar ese proceso o porque necesitaba a mi papá para empujar el trámite. Cuando el abogado me explicó esto, sentí un coraje tan profundo que tuve que sentarme. Me imaginé la situación, Jason, con esa actitud de niño malcriado que siempre lo caracterizó, creyendo que tenía derecho a vender mi propiedad, planeando embolsarse el dinero mientras mi papá lo respaldaba. Era evidente que no solo se habían apropiado de algo que no les correspondía, sino que estaban listos para deshacerse de él sin avisarme, como si yo fuera un estorbo o alguien tan irrelevante que no necesitaba ser informado de que su terreno estaba a punto de ser vendido. El abogado agregó que, al congelarse la venta por el proceso legal que ya habíamos iniciado,
Jason había quedado oficialmente registrado como alguien que intentó vender una propiedad en medio de una disputa y sin la documentación completa, lo cual podía generarle un problema civil. Me aclaró que eso no significaba que iba a terminar en la cárcel ni nada parecido, pero sí significaba que podía enfrentar sanciones, multas y una investigación formal sobre si actuó de mala fe. Y aunque yo no soy de las personas que disfrutan viendo a otros hundirse, no voy a negar que sentí una satisfacción enorme al saber que las consecuencias ya estaban alcanzándolo. Era como si la realidad finalmente lo hubiera golpeado en la cara, dejándole claro que no todo en la vida se resuelve llorando o corriendo con mi papá para que lo salve. Poco tiempo después de esa llamada empezaron los verdaderos intentos desesperados por detener el proceso. Mi papá me mandó un mensaje larguísimo hablándome de cómo la familia no debería destruirse por un malentendido, de cómo yo era un hombre inteligente y razonable que no necesitaba llevar esto tan lejos, de cómo mis abuelos se avergonzarían si vieran que estábamos peleando por un pedazo de tierra. Fue tan absurdo que llegué a reírme solo al leerlo. Me hablaba como si yo fuera un niño al que podía manipular recordándole valores familiares, cuando él fue el primero en pisotearlos al apropiarse de algo que no le pertenecía. Jason, en cambio, tomó una ruta completamente distinta. Me envió mensajes diciéndome que yo siempre había sido el preferido emocional de mi mamá, que yo tenía la vida más fácil, que él solo estaba intentando ponerse en una posición en la que pudiera salir adelante. Era tan evidente que estaba desesperado que ni siquiera pude enojarme de inmediato. Era como ver a alguien tratando de justificar lo injustificable, sosteniendo un castillo de mentiras que se derrumbaba en tiempo real. El salto de tiempo trajo consigo más reacciones inesperadas dentro de la familia. Una tía que vive cerca de mis papás me llamó para decirme que había escuchado rumores de que yo estaba quitándole el terreno a Jason, como si fuera yo el que estuviera haciendo algo indebido. Me contó que mi papá había comenzado a pintar una versión completamente distinta de los hechos, diciendo que él me había dado ese terreno y que yo lo había descuidado por años. Por lo que tuvo que transferirlo a Jason para evitar perderlo. Cuando ella me dijo eso sentí una mezcla entre incredulidad y asco. Mi papá estaba tan desesperado por salvar su imagen que prefería inventar historias completas antes que reconocer la verdad. Le expliqué a mi tía, con calma y sin entrar en detalles innecesarios, lo que realmente había ocurrido y le envié copias de los documentos para que entendiera que yo no estaba exagerando ni distorsionando nada. Su reacción fue inmediata, se enojó tanto que me dijo que iba a hablar con otros familiares para aclararles que mi papá estaba mintiendo descaradamente. Fue la primera vez en años que sentí que alguien dentro de esa familia estaba dispuesta a ponerse de mi lado sin cuestionarme. Mientras más avanzaba el proceso legal, más evidente se volvía que mi papá había construido una vida basada en controlar narrativas y que lo que más le dolía no era perder el terreno, sino perder la imagen que había mantenido durante décadas. Para él siempre fue importante verse como el jefe de la familia, como el que tomaba decisiones, como el que sabía más que todos. Ahora estaba enfrentando el hecho de que su palabra ya no bastaba para imponer su versión y que las pruebas estaban en su contra. Yo, por mi parte, empecé a sentir una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. No porque ya hubiera ganado, sino porque por primera vez tenía la claridad de que estaba haciendo lo correcto. No era venganza por venganza. Era justicia. Era recuperar lo que siempre fue mío. Era ponerle fin a un ciclo en el que yo era el hijo que callaba, el que aguantaba, el que cedía para evitar pleitos. Ahora era el hijo que se cansó, que entendió su valor y que decidió no dejarse pisotear jamás. Actualización final. El proceso legal avanzó más rápido de lo que había imaginado, aunque no porque las cosas fueran sencillas, sino porque las pruebas estaban tan claramente de mi lado que ni siquiera el abogado de mi papá pudo encontrar una forma de darle vuelta al asunto. Pasaron varios meses desde que iniciamos la demanda hasta que llegó la fecha definitiva en la que todo se resolvería frente al juez. Ese salto de tiempo estuvo lleno de intentos desesperados de mi papá por convencerme de llegar a un acuerdo privado, de mensajes en los que decía que yo no sabía lo que estaba haciendo, que estaba dejando que la rabia hablara por mí, que algún día me iba a arrepentir de haberlo llevado tan lejos. Hubo también mensajes de Jason, siempre dramáticos, siempre llenos de ese tono de víctima eterna que intentaba hacerme sentir culpable por defender lo que era mío. Ninguno de esos intentos tuvo éxito. Yo sabía que cualquier negociación fuera del ámbito legal terminaría siendo un engaño más, otra maniobra para tratar de convencerme de renunciar a mis derechos. Así que me mantuve firme, ignorando todo lo que ellos dijeran,
guardando cada mensaje como evidencia y concentrándome únicamente en lo que el abogado necesitaba para preparar la defensa. El día de la audiencia, cuando finalmente llegó, sentí una mezcla muy extraña de nervios y cansancio. No porque dudara de mi caso, sino porque era consciente de que ese momento iba a definir no solo el futuro del terreno, sino también la forma en la que yo iba a relacionarme con mi papá de ahí en adelante. Me levanté temprano, revisé por última vez los documentos que llevaba y manejé hacia el tribunal con esa sensación de estar cerrando un capítulo que había tardado demasiados años en escribirse. Mi abogado estaba tranquilo, lo cual me ayudó a relajarme un poco, aunque por dentro seguía sintiendo el peso de todo lo vivido desde que descubrí la transferencia. Al llegar vi a mi papá sentado a un lado del pasillo, con Jason a su derecha, ambos tratando de mantener una postura de seguridad que no les duró demasiado cuando me vieron acercarme. Mi papá intentó forzar una sonrisa, como si todavía creyera que había una posibilidad de hablarlo antes de entrar a la sala, pero yo simplemente hice contacto visual un segundo y seguí caminando. Una vez dentro, el ambiente cambió por completo. Era un espacio formal, controlado, donde ya no importaban las manipulaciones, los dramas ni los ataques emocionales. Solo importaban los hechos. El juez, sin muchos rodeos, pidió que se presentaran los argumentos. Mi abogado explicó con calma cómo había sido la adquisición original del terreno, presentó las copias de los pagos, las fechas, los documentos firmados y la famosa cláusula que requería una autorización adicional para completar cualquier transferencia. El juez revisó cada página con atención, haciendo preguntas puntuales, pidiéndole a mi papá que explicara por qué había omitido ese requisito básico. La respuesta de mi papá fue tan torpe que hasta yo me sorprendí. Intentó decir que yo sabía lo que estaba firmando, que él asumió que tenía permiso implícito por ser mi padre, que no pensó que fuera necesario cumplir con todo el procedimiento. El juez lo interrumpió varias veces porque sus explicaciones no solo eran inconsistentes, sino que dejaban en evidencia que no había actuado por ignorancia, sino por arrogancia. Jason intentó intervenir en un momento, diciendo que él solo había recibido lo que mi papá le dijo que era suyo. El juez le pidió que se callara porque no estaba ahí para hacer un espectáculo ni para justificar decisiones basadas en favoritismos familiares. Fue una de las pocas veces que he visto a Jason quedar completamente desarmado, sin palabras y sin público que aplaudiera su papel de víctima. Cuando llegó el momento de presentar la evidencia de que había intentado vender el terreno, su expresión cambió por completo. Mi abogado mostró los registros de la oficina correspondiente, los documentos incompletos que él había entregado y el nombre del comprador potencial. El juez lo miró con una frialdad que me hizo entender que lo que había hecho no era visto como una simple confusión, sino como un intento activo de beneficiarse de algo que sabía que no le pertenecía. Después de escuchar a ambas partes, el juez no tardó demasiado en dar su veredicto. Dijo que la transferencia era inválida por falta de la autorización requerida, que yo seguía siendo el dueño legítimo, que cualquier movimiento hecho por mi papá era nulo y que, en consecuencia, Jason no tenía derecho alguno sobre la propiedad. Además, señaló que el intento de vender el terreno sin la documentación adecuada constituía una falta grave que debía ser revisada por la oficina correspondiente, lo que implicaba multas y posibles sanciones para Jason. En cuanto a mi papá, el juez fue especialmente duro. Le dijo que su comportamiento representaba un abuso de confianza inaceptable y que sus acciones habían provocado un conflicto legal completamente evitable. En pocas palabras, lo llamó irresponsable, aunque usando términos más formales. Cuando salimos de la sala, mi papá intentó acercarse para hablar conmigo, pero yo no tenía nada que decirle. No porque estuviera enojado en ese momento, sino porque ya había llegado a un punto en el que entendí que no había forma de reparar lo que él había destruido. Jason, en cambio, me insultó sin fijarse siquiera si alguien lo escuchaba, diciendo que yo era un egoísta, que había arruinado su vida, que ahora tenía un problema legal por mi culpa. Le respondí con total calma que lo único que hice fue defender mi propiedad y que si tenía problemas era por sus propias decisiones. Esa conversación breve pero contundente fue suficiente para que finalmente dejara de fingir que vivía en un mundo donde todo le pertenecía por derecho emocional. Los días posteriores a la audiencia fueron tranquilos para mí, pero un completo caos para ellos. Me enteré por familiares que Jason estaba furioso con mi papá, culpándolo de todo, diciendo que él solo había aceptado el terreno porque mi papá le aseguró que todo estaba en orden. Mi papá, por su parte, había empezado a lamentarse con todo aquel que quisiera escucharlo,
hablando de cómo sus hijos lo habían abandonado y cómo la vida lo estaba tratando injustamente. Para mí era evidente que no estaba arrepentido de lo que hizo, sino del hecho de que no le salió como esperaba. En medio de todo eso, mi mamá decidió quedarse conmigo durante un tiempo. No hubo una conversación profunda al respecto, simplemente llegó con una maleta pequeña y dijo que necesitaba un descanso de toda la tensión. Fue un gesto que, aunque sencillo, significó muchísimo para mí. Ella también había sido víctima durante años de las manipulaciones y presiones emocionales de mi papá, y verla tomar distancia de él fue una señal de que muchas cosas estaban cambiando más allá del terreno. Mientras tanto, yo comencé con los trámites formales para iniciar la construcción. Tener nuevamente el control del terreno me devolvió un tipo de paz que hacía mucho no sentía. Cada vez que avanzaba un paso más en ese proceso, era como recuperar una parte de mí mismo que había estado dormida. Entendí que la verdadera victoria no era haber ganado el juicio, sino haber recuperado mi voz, mis límites y mi dignidad. La casa que planeo construir ahí no va a ser solo una vivienda, sino un recordatorio permanente de que un día decidí dejar de ser el hijo que callaba y me convertí en el hombre que no deja que le arrebaten lo que es suyo.